Hola, muy buenas a todos. Bueno, antes de terminar con el tema de derivadas y pasar a lo que es las aplicaciones de las derivadas, quería comentaros algunas cositas, ¿no? En cuanto a lo que es la función, el cálculo de derivada y la función derivada, ¿no? Vamos a ver. Lo primero, vamos a recordar que la derivada de una función en un punto f' de a era igual al límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a partido por h. Realmente esto es la derivada de una función en un punto que nosotros pues no hemos utilizado nunca límites porque lo que hemos hecho ha sido calcular la función derivada y luego sustituir, el punto en cuestión en la función y se acabó. También habíamos dicho que si tú tienes una función y este es el punto A, recordar que habíamos dicho que podíamos interpretar el valor de la derivada en un punto, ¿vale? Como la pendiente de la recta tangente. Es decir, si la recta tangente es igual a mx más n, el valor de esta m es lo que es f' en el punto A, ¿vale? Y sin más, nos habíamos puesto a calcular funciones derivadas, que ya había hecho un montón de ejercicios, ¿vale? Bueno, pues el tema está en que no siempre existe la derivada de una función en un punto, ¿de acuerdo? No siempre existe. Si yo os pongo un ejemplo, lo vais a entender muy bien. Imaginaros que yo tengo esta función, aquí en el punto A se produce un salto y luego sigue por aquí. ¿De acuerdo? Es decir, aquí se produce en el punto A una discontinuidad de salto finito en este caso. Si yo quiero calcular la pendiente de la recta tangente en este punto, pues depende. Si me acerco por la izquierda, la recta tangente sería esta, ¿verdad? Pero si me acerco por la derecha, pues la pendiente sería esta, que sería otra. Pueden que sean o que no sean iguales. ¿De acuerdo? Entonces, depende si te acercas por la izquierda o por la derecha, pues la derivada sería distinta. Conclusión, no existe f' de a en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, la primera condición para que una función tenga derivada en un punto es que sea continua en ese punto. Si una función no es continua en ese punto, la función no tiene derivada en ese punto, que es lo que se dice que no es derivable en ese punto. El año que viene veréis ejercicios de este tipo, bastantes, pero bueno, ahora con esto creo que es suficiente. Y no solo basta con que sea continua, hay otras veces que es continua y tampoco tiene derivada. Os voy a poner un ejemplo que todos conocemos. Imaginaros esta función. Esta función, supongo que la reconocéis todos, que es la función f de x igual a valor absoluto de x. Pues aquí pasa igual. Aunque sea continua en cero, fijaros que en cero es continua, yo no tengo que levantar el lápiz para dibujar la gráfica, entonces en cero es continua. Sin embargo, si yo me acerco por la izquierda, digamos que la recta tangente sería esta, y si me acerco por la derecha, la recta tangente sería esta. Clarísimamente, las rectas tienen pendiente distinta, quiere decir que tendría como derivada distinta si me acerco por la izquierda o por la derecha. Por lo tanto, en x igual a 0, la función no es derivable, es decir, no tiene derivada. Fijaros que nosotros, claro, lo que pasa es que lo que hemos estado haciendo en todos los ejercicios eran funciones continuas en todo su dominio, ¿de acuerdo? Porque se definían por expresiones matemáticas sencillas, entonces eran continuas en todo su dominio y ahí, en ese dominio, es donde calculábamos la función derivada. Pero que tengáis claro que hay puntos en los que una función no tiene derivada. Es decir, no es derivable. Entonces, primero, tiene que ser continuo. Si no es continua, fuera. Es decir, la continuidad es una condición necesaria, pero no es suficiente, porque incluso siendo continua, de acuerdo, en ejemplos como este se ve que tampoco es derivable. ¿Vale? Esto para que lo que tengáis claro, aunque esto lo trabajaréis bastante más el año que viene. Y otra cosilla que quería decir, que es evidente, pero bueno, por si acaso que lo tengáis claro, es lo que son las derivadas sucesivas.
Las derivadas sucesivas es que, imaginaros que yo tengo que f de x es 7x a la cuarta menos 2x cubo más 5x más 3, por ejemplo. La función derivada, bueno, yo evidentemente esto lo hago directamente, es muy fácil, un polinomio, que es 4 por 7, 28x cubo menos 6x cuadrado más 5. ¿Sí o no? Esta sería la derivada o derivada primera. Es decir, realmente es la derivada primera, pero si no se dice nada se entiende que es la derivada primera. Es decir, yo digo, calcula la derivada de x. Bueno, se entiende que es la derivada primera. Pero yo ahora podría calcular f segunda de x. ¿Y qué es f segunda de x? Pues f segunda, la derivada segunda, no es ni más ni menos que la derivada de la derivada. ¿Lo veis? Que en este caso ahora tendría que derivar esto, ¿vale? Que también es muy sencillo, ¿eh? El 3 pasa aquí multiplicando, ¿de acuerdo? 3 por 8, 24, llevo 2, 3 por 2, 6, 8, pues sería 84x cuadrado menos 12x. ¿Lo veis? Y también podría calcular la derivada tercera. De hecho, la vamos a calcular. ¿Y qué es la derivada tercera? Pues la derivada de la derivada segunda. ¿Sí o no? Que sería 2 por 4, 8, 168x menos 12. Y podría calcular la derivada cuarta, que sería 168. Y así sucesivamente. Entonces yo puedo derivar unas funciones tantas veces como yo quiera, que es lo que son las derivadas sucesivas. Ya veremos que las aplicaciones de las derivadas para ciertas cosas es muy interesante la derivada primera o derivada, pero también para otras es la derivada segunda e incluso la derivada tercera la vamos a utilizar, que no es ni más ni menos que volver a derivar lo que ya has derivado. En física también, pues, por ejemplo, la derivada primera pues está relacionada con la velocidad. Me parece que esto nos dio tiempo de comentar algo en el colegio. Y la derivada segunda, pues sería la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, que es, por ejemplo, la aceleración. ¿Vale? Bueno, pues con estos comentarios ya terminamos la parte de lo que son las derivadas en sí, y ahora lo que vamos a hacer es empezar con las aplicaciones de las derivadas.